Vida de los Santos del Van Butler, 10 de septiembre, Santa Pulqueria Virgen, como un indicio del papel importantísimo que desempeñaron en los asuntos religiosos y eclesiásticos los emperadores romano-bizantinos y de la influencia de las mujeres en la corte imperial. Recordemos que los padres del famoso concilio de Calcedonia, que hizo época, aclamaron a la emperatriz Pulqueria como guardiana de la fe, pacificadora, pía, creyente y una segunda Santa Elena. Estos títulos no eran simples galanterías de los obispos orientales, sino signo de que estos sabían por experiencia la importancia de conservar la buena voluntad del soberano imperial y de su corte. Pulqueria era la nieta de Teodosio el Grande y la hija del emperador Arcadio, el que murió en el año 408. La princesa nació en el año 399, tuvo 3 hermanas. Flasilla, que era la mayor, murió muy joven. Arcadia y Marina eran menores que Pulqueria. El emperador dejó un hijo, Teodosio II, que era tímido, bueno y devoto, incapaz para manejar los asuntos públicos y sin la energía suficiente para la posición que ocupaba. A Teodosio le interesaba más escribir o pintar que el arte de gobernar, y sus allegados le daban el sobrenombre de calígrafo. En el año de 414, Pulqueria, que solo tenía la edad de 15 años, en nombre de su joven hermano fue declarada Augusta, participante con Teodosio en el gobierno del imperio y encargada también del cuidado y educación del príncipe. Bajo el gobierno de Pulqueria, la corte mejoró mucho de lo que había sido en tiempos de su madre, quien despertó la justa cólera de San Juan Crisóstomo. Al convertirse en Augusta, Pulqueria hizo un voto de perpetua virginidad e indujo a sus hermanas a hacer lo propio. Probablemente los motivos de aquella decisión no fueran religiosos ni en parte ni completamente. Era una mujer de negocios que veía las cosas tal como era y no quería que el hombre se casara con ella o con alguna de sus hermanas, llegara a meterse en los asuntos de la administración política o hiciera el intento de arrebatar el trono a su hermana. Pero tampoco se puede decir que el voto estuviese desprovisto de cierto sentido religioso, puesto que la soberana había citado a Dios como testigo y no era de las que toman el nombre de Dios en vano, y Pulqueria mantuvo su juramento aún después de haberse casado, de hecho. De todas maneras, resulta exagerado representar a la corte de aquel tiempo como una especie de monasterio. El espectáculo de las jóvenes princesas dedicadas la mayor parte del tiempo a hilar, bordar y a los ejercicios de devoción en la iglesia no tenía nada de extraordinario y, si Pulqueria impedía a los hombres el acceso a sus departamentos y a los de sus hermanas, era por una medida de elemental prudencia, en vista de que las lenguas de la corte andaban muy sueltas y los oficiales bizantinos no se distinguían por su buena conducta. Tenemos la impresión de que era una familia muy unida y muy trabajadora, cuya primordial preocupación era el cuidado y la educación de Teodosio. Por desgracia, como sucede a menudo con las gentes muy inteligentes y capaces, Pulqueria estaba segura de bastarse a sí misma y aprovechó la ventaja de la falta de interés de su hermano por los asuntos públicos para educarlo como un virtuoso caballerito y un joven estudioso, pero no un gobernante. Como se ha escrito irónicamente, su incapacidad para la administración era tan marcada que apenas si se le puede acusar de haber aumentado los infortunios de su reino por sus propios actos. Si de los infortunios podía culparse a Teodosio, las buenas fortunas podrían achacarse a la prudencia y el buen gobierno de Pulqueria. El carácter resuelto de esta y la tímida indiferencia de su hermano se ponen de manifiesto en un suceso que ocurrió cuando Pulqueria, para poner a prueba a Teodosio, le presentó un decreto para la sentencia de muerte contra sí misma. El joven lo firmó precipitadamente sin haberlo leído. Cuando Teodosio llegó a la edad de contraer matrimonio, Pulqueria volvió a tomar en consideración las complicaciones políticas y debemos admitirlo también la salvaguardia de sus propios intereses y su ascendencia que, en las circunstancias, eran para el bien y el progreso del Estado. Eligió para él a Athenais, la más bella, muy acaudalada y muy encumbrada hija de un filósofo de Atenas que aún era pagano. Teodosio aceptó de buen grado a la joven y ella no tuvo ningún reparo en hacerse cristiana, de modo que en el año 421 se casaron. 2 años más tarde, Teodosio declaró a Augusta su esposa Athenais o Eudoquia, como se le había puesto en el bautismo. Era inevitable que la Augusta Eudoquia, tarde o temprano, intentase menguar los poderes de su cuñada, la Augusta Pulqueria. A su debido tiempo, la ambiciosa hija del filósofo ejerció todas sus artes femeniles sobre su débil y pusilánime esposo,
hasta que consiguió que desterrara a Pulqueria en Hebdomón. El exilio duró algunos años. Podemos creer sin reparos, como dice el Van Puller, que Santa Pulqueria consideró el castigo de su exilio como un favor del cielo y consagró todo su tiempo a Dios en la plegaria y al prójimo en las buenas obras. Nunca se quejó por la ingratitud de su hermano, ni por las inicuas intrigas de la emperatriz, que todo se lo debía, ni por las injusticias de sus ministros. Sin duda que habría estado contenta con olvidarse del mundo y con el que mundo se olvidara de ella, pero no podía pasar por alto que tenía muchas y muy graves responsabilidades en aquella gran parte del mundo cuya capital era Constantinopla. Durante algún tiempo las cosas marcharon bastante bien, hasta que más o menos por el año 441 se produjo la caída de Eudoquia. Se le había acusado tal vez injustamente de haber sido infiel al emperador con un apuesto, aunque cotoso oficial llamado Paulino, y fue desterrada a Jerusalén oculta bajo el disfraz de un peregrino. Ya nunca regresó. En la corte hubo una reorganización general de las oficinas de gobierno y todos los puestos cambiaron de mano. A Pulqueria se le llamó del exilio, pero no para darle su antiguo cargo de supremo gobierno, ya que la jefatura estaba ocupada ahora por Crisafio, un antiguo partidario y admirador de Eudoquia. Bajo la administración de aquel hombre, el imperio de Oriente fue de mal en peor durante 10 años. Por las presiones de Crisafio y sin ninguna consideración por la firmeza de las ideas teológicas, ya que anteriormente había favorecido a Nestorio, el emperador Teodosio brindó su apoyo adicional a Eutiques y a la herejía monofísita. En el año de 449 el Papa San León el Grande apeló a Santa Pulqueria y el emperador para que rechazaran y combatieran el monofisismo. Como respuesta, Teodosio aprobó las actas del infame sínodo de Efeso y expulsó a San Flaviano de la sede de Constantinopla. Pulqueria se mantenía firme en la ortodoxia, pero su influencia sobre su hermano se había debilitado. El Papa escribió de nuevo, Hilario, el arquidiácono de Roma, escribió también. Dejaron oír sus protestas y sus consejos Valentiniano III, el emperador de Occidente, su esposa Eudocia, la hija de Teodosio, y Gala Plácida, su madre, y de repente en medio de aquella lluvia de apelaciones murió el emperador Teodosio como consecuencia de los golpes que recibió al caer del caballo durante una partida de caza. Santa Pulqueria, que por entonces tenía 51 años, instaló en el trono imperial a un general veterano del humilde origen, 7 años mayor que ella. Llevaba el nombre de Marciano, era natural de Tracia y viudo. Pulqueria juzgó prudente y muy ventajoso para el Estado y para la estabilidad del trono contraer matrimonio con Marciano, y así se lo propuso, con la única condición de que ella quedase en libertad para mantener su voto de virginidad. El general veterano aceptó y ambos gobernaron juntos como dos buenos amigos, siempre de acuerdo en sus puntos de vista y en sus sentimientos, encaminados al progreso de la religión y el aumento del bienestar público. Los emperadores dieron una calurosa bienvenida a los delegados que envió el Papa León a Constantinopla, y su celo en favor de la fe católica les valió las más cálidas felicitaciones y encomios por parte de aquel pontífice y del Concilio de Calcedonia que, convocado en 451 bajo el patrocinio de los emperadores, condenó a la herejía monofísita. Pulqueria y Marciano hicieron todo lo que estaba a su alcance para que los decretos de aquella asamblea quedaran establecidos en todo el imperio de Oriente, pero fracasaron lamentablemente en Egipto y en Siria. La propia emperatriz Santa Pulqueria escribió a un monje y a una abadesa de un convento de monjas de Palestina con el propósito de convencerlos de que el concilio de Calcedonia no había propiciado, como se afirma, una reavivación del nestorianismo, sino que condenó aquel error juntamente con las opuestas ideas herejes de Eutiques. Por 2 veces con anterioridad, en 414 y en 443, Pulqueria había perdonado el pago de impuestos atrasados que abarcaban un periodo de 70 años, y tanto ella como su esposo procuraron contentar a su pueblo con bajos impuestos y los menores gastos de guerra que fueran posibles. El admirable espíritu con que desempeñaron sus deberes de gobernantes se traduce en el lema de Marciano: nuestra obligación de soberanos es cuidar de la raza humana. Por desgracia, la magnífica sociedad no duró más de 3 años, porque en el mes de julio del 453 murió Santa Pulqueria. Aquella gran emperatriz construyó muchas iglesias, 3 de ellas en honor de la Madre de Dios, la de Placernae, la de Calcopatria y la de Odegetria, que figuraron entre las más famosas iglesias marianas de la cristiandad.
En la última de las iglesias mencionadas, la emperatriz instaló la famosísima pintura de la Virgen que había sido traída de Jerusalén y que se atribuye al evangelista San Lucas. Pulqueria y Teodosio fueron los primeros emperadores de Constantinopla con inclinaciones griegas más que latinas. Ella propició el establecimiento de la universidad donde se enseñaba la lengua griega y había cursos sobre literatura y filosofía de Grecia. Fue ella quien redactó las reglas y principios sobre las obligaciones y necesidades de los gobernantes reunidos en el llamado Colegio de Teodosio. Si tomamos en consideración los actos y virtudes de la emperatriz, admitiremos que los elogios de San Próculo en su panegírico del Papa San León y de los padres del Concilio de Calcedonia no eran meros cumplidos, sino alabanzas que ella merecía. El martirologio romano menciona a Santa Pulqueria en la fecha de hoy. Su nombre fue inscrito por el cardenal Baronio. Su fiesta se celebra entre los griegos, aunque en una época su culto se extendió por el occidente y su fiesta se observaba, por ejemplo, en todo Portugal y en el reino de Nápoles.